Luis Miguel, el niño de oro, cuyo padre desapareció con millones. 30 años, sin respuestas. España. Agosto de 1992. En una suite del hotel más lujoso de Barcelona, Luis Miguel firmaba un contrato millonario que lo convertiría en el artista latinoamericano mejor pagado de la historia. Las cámaras capturaban su sonrisa perfecta, su traje impecable, esas manos que habían conquistado el mundo. Pero había algo que las cámaras no mostraban. En ese preciso momento, su padre, Luisito Rey, el hombre que lo había convertido en estrella desde los 5 años, estaba preparando la mayor traición de su vida. Nadie sabía que en menos de 2 semanas, ese hombre desaparecería del planeta llevándose millones de dólares, dejando un rastro de sangre, mentiras y secretos que todavía hoy, 30 años después, nadie ha podido descifrar completamente. Esta no es solo la historia de una desaparición. Es la historia de cómo un padre destruyó a su hijo para construir un imperio, de cómo el amor se convierte en pesadilla, y de cómo el éxito más brillante puede esconder la oscuridad más profunda. Hoy vas a saber 4 cosas que nadie ha contado juntas sobre Luis Miguel y su padre. Primera, cómo Luisito Rey organizó una red de cuentas bancarias secretas en 3 países diferentes para robar sistemáticamente el dinero de su hijo desde que éste tenía 11 años. ¿Y por qué las autoridades nunca pudieron procesar estos crímenes? Segunda, la verdad sobre lo que realmente pasó aquella noche de agosto de 1992, cuando padre e hijo tuvieron su última conversación. Una llamada telefónica que duró exactamente 17 minutos y que Luis Miguel nunca ha revelado públicamente, pero que varios testigos escucharon parcialmente. Tercera, el descubrimiento que hizo Luis Miguel en 1993 sobre el paradero real de su madre, Marcela Basteri, y cómo este hallazgo está directamente conectado con la desaparición de su padre. Una conexión que cambia completamente la narrativa oficial de ambas desapariciones. Cuarta, las pruebas documentales que surgieron en 2005 sobre movimientos bancarios de Luisito Rey posteriores a su supuesta muerte, transacciones que sugieren que tal vez nunca murió, que tal vez sigue vivo en algún lugar del Mediterráneo, protegido por personas poderosas que tienen razones para mantenerlo escondido. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones, porque vas a necesitar tiempo para procesarlas. Si te gusta este tipo de contenido, historias reales que van más allá de lo superficial, que te muestran la verdad detrás de las mentiras oficiales, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque lo que estás por descubrir va a cambiar todo lo que creías saber sobre Luis Miguel. San Juan, Puerto Rico, 19 de abril de 1970. En el Hospital Auxilio Mutuo, nace un niño que lleva el peso de expectativas imposibles desde antes de dar su primer respiro. Luis Miguel Gallego Basteri, hijo de Luisito Rey, un cantante español de tercera categoría que llevaba años persiguiendo un éxito que nunca llegaba, y de Marcela Basteri, una modelo italiana de belleza extraordinaria que había abandonado su carrera y su país por amor. Pero cuando ese bebé abrió los ojos por primera vez, su padre no vio a un hijo. Vio una oportunidad. Vio dinero. Vio la posibilidad de alcanzar la fama que a él se le había negado. ¿Te imaginas nacer y que tu único propósito sea cumplir los sueños rotos de tu padre? ¿Te imaginas que antes de aprender a hablar, alguien ya haya decidido cada segundo de tu vida? Luisito Rey no era un hombre común. Era un manipulador brillante, un estratega sin escrúpulos, un narcisista capaz de cualquier cosa por obtener lo que quería. Había nacido en España como Luis Gallego Sánchez, hijo de un torero y una cantante de flamenco. Desde niño había respirado el mundo del espectáculo,
pero nunca había sido suficientemente bueno. Su voz era mediocre. Su presencia escénica, olvidable. Había intentado triunfar en España y había fracasado. Había intentado en Argentina y había fracasado. En México, lo mismo. Para 1970, con 30 años, era un cantante que sobrevivía en hoteles baratos de Puerto Rico, actuando en bares de tercera, bebiendo demasiado, acumulando deudas. Su matrimonio con Marcela era su último activo, porque ella era hermosa, refinada, venía de una familia con dinero. Pero incluso eso no era suficiente para salvar su carrera hundida. Entonces nació Luis Miguel, y todo cambió. Luisito Rey vio en ese bebé lo que nunca había podido ser. Empezó a planificar desde el primer día, mientras otros padres enseñaban a sus hijos a caminar. Él enseñaba a Luis Miguel a cantar. Con 2 años, el niño ya estaba memorizando canciones completas. Con 3, lo obligaba a pararse frente al espejo durante horas, practicando expresiones faciales, gestos, movimientos. No era entrenamiento, era programación. Estaba creando una máquina de entretenimiento dentro del cuerpo de un niño que apenas sabía leer. Marcela veía esto y lloraba. Suplicaba a su esposo que dejara a su hijo ser un niño normal, que lo dejara jugar, ir a la escuela, tener amigos. Pero Luisito Rey no escuchaba. Este niño va a ser una estrella, decía. Va a darnos todo lo que merecemos. ¿Darnos? ¿Nos? Ya desde entonces el padre hablaba como si el talento de su hijo fuera su propiedad personal. La familia se mudó a México en 1973. Luisito Rey había conseguido algunos contactos en Televisa, la televisora más poderosa de América Latina. Sabía que ahí estaba el verdadero dinero. México era la puerta de entrada a todo el mercado hispanohablante. Con apenas 3 años, Luis Miguel ya estaba siendo presentado en programas de televisión como El Niño Prodigio. Su padre había fabricado una historia completa. Que el talento era natural, que el niño había nacido cantando, que era un regalo de Dios. Mentiras. Todo era entrenamiento brutal, horas y horas de repetición forzada, castigos cuando no era perfecto. Porque Luisito Rey no toleraba errores. Para él, su hijo no tenía derecho a ser humano. Tenía que ser perfecto. Siempre. En 1975, con solo 5 años, Luis Miguel grabó su primer disco. 1 más 1 igual a 2 enamorados. Un niño de 5 años cantando sobre amor romántico. ¿Puedes ver lo perverso de eso? Pero funcionó. El disco vendió decentemente en México. Empezaron a llegar invitaciones para presentaciones en vivo. Luisito Rey se convirtió en el manager oficial de su hijo. Controlaba cada contrato, cada aparición, cada centavo que entraba. Y desde ese momento empezó a robar. No de forma obvia. No todavía. Pero cobraba comisiones exorbitantes, creaba gastos falsos, desviaba fondos a cuentas personales. Luis Miguel era un niño que no entendía qué era el dinero. Solo sabía que tenía que cantar, que tenía que sonreír, que tenía que ser perfecto o su padre se enfurecía. Los años siguientes fueron una escalada imparable. Disco tras disco, gira tras gira. Luis Miguel se convirtió en el niño más famoso de México. Aparecía en todos los programas de televisión. Las madres lo adoraban. Los niños lo envidiaban. Pero nadie veía lo que pasaba detrás de las cortinas. Nadie veía a Luisito Rey golpeando a su hijo cuando se equivocaba en los ensayos. Nadie veía las interminables sesiones de grabación donde el niño lloraba de agotamiento y su padre lo obligaba a continuar. Nadie veía a Marcela, cada vez más delgada, más triste, más desesperada, intentando proteger a su hijo y fracasando cada vez. El matrimonio se estaba destruyendo. Luisito Rey tenía amantes. Gastaba el dinero de su hijo en prostitutas, en alcohol,
en apuestas. Llegaba borracho a la casa y golpeaba a Marcela delante de los niños. Porque para entonces ya habían nacido Alejandro y Sergio, los hermanos menores de Luis Miguel. 3 niños atrapados en una casa que parecía perfecta desde afuera, pero era un infierno adentro. En 1981, algo cambió. Luis Miguel, con 11 años, fue invitado a participar en el Festival de la OTI en México. Era el escenario más importante de la música latina en esa época. Cantó una canción llamada Cadenas. No ganó el primer lugar, pero algo más importante sucedió. Los ejecutivos de EMI Music, una de las disqueras más grandes del mundo, lo vieron. Vieron a un niño con una voz extraordinaria, con un carisma natural, con un potencial ilimitado, y quisieron firmarlo. Luisito Rey negoció un contrato millonario. Millonario para la época. Cientos de miles de dólares por adelantado, regalías generosas, un presupuesto enorme para producción. Luis Miguel acababa de convertirse en una de las apuestas más caras de la industria musical latinoamericana. Y su padre acababa de obtener acceso a más dinero del que había visto en toda su vida. ¿Qué hace un hombre sin escrúpulos cuando de repente tiene acceso a millones? ¿Qué hace un narcisista que durante años había vivido en la mediocridad y ahora controla la fortuna de su hijo? Luisito Rey se volvió loco. Compró mansiones, compró autos de lujo, organizaba fiestas que duraban días enteros, contrataba escoltas, empleados innecesarios, consultores que no hacían nada. Vivía como un rey, porque eso era lo que siempre había querido ser, un rey. Y ahora lo era. Rey de un imperio construido sobre el talento de un niño que trabajaba 18 horas al día, mientras su padre se emborrachaba con modelos en jacuzzis de champán. La relación con Marcela estaba completamente rota. Ella había intentado irse varias veces, pero Luisito Rey la amenazaba. «Si te vas, nunca verás a tus hijos otra vez», le decía. Y ella sabía que era capaz de cumplirlo. Conocía a personas peligrosas, tenía conexiones con gente violenta. No eran amenazas vacías. Luis Miguel seguía trabajando. Disco tras disco. En 1982 lanzó Directo al Corazón, que fue un éxito moderado. En 1983, Ya Nunca Más, que vendió mejor. Pero el verdadero quiebre llegó en 1984 con Palabra de Honor. Ese disco lo transformó de estrella infantil a fenómeno juvenil. Tenía 14 años y de repente era el ídolo de millones de adolescentes en todo el continente. Las giras se volvieron masivas, estadios llenos, contratos de publicidad, programas de televisión en horario estelar. Luis Miguel ya no era solo un niño cantante. Era una marca, era una industria. Y Luisito Rey controlaba cada aspecto de esa industria. Pero el control que ejercía sobre el dinero era cada vez más turbio, más oscuro, más criminal. Necesitas entender algo sobre cómo funcionaba el negocio en esos años. Los contratos con menores de edad requerían que el dinero fuera depositado en cuentas controladas por los padres, pero con ciertas protecciones legales. Debía haber supervisión. Debía haber transparencia. Pero Luisito Rey había encontrado formas de evitar todo eso. Había creado una estructura de empresas fantasma, compañías registradas a su nombre que supuestamente manejaban la carrera de Luis Miguel, pero que en realidad eran vehículos para desviar fondos. Cobraba comisiones del 50, 60, 70%. Inventaba gastos de producción inflados. Creaba contratos falsos con proveedores que eran él mismo usando nombres diferentes. Era un fraude sistemático, sofisticado, implacable. ¿Y Luis Miguel, siendo menor de edad?
no tenía ninguna forma de saberlo. Confiaba en su padre. Todos los niños confían en sus padres. Es lo más natural del mundo. Pero esa confianza estaba siendo explotada de la forma más cruel posible. En 1985, Luis Miguel cumplió 15 años. Ya había vendido millones de discos. Ya había llenado estadios en una docena de países. Ya había aparecido en las portadas de todas las revistas importantes de América Latina. Pero seguía siendo un adolescente que no controlaba su propia vida. Su padre decidía qué comía, qué vestía, con quién hablaba, a dónde iba. No tenía amigos reales, no iba a la escuela, no tenía vida privada. Vivía en hoteles, en estudios de grabación, en camerinos. Su mundo entero era su carrera. Y su carrera era controlada completamente por un hombre que lo veía como un producto, no como un hijo. Marcela seguía ahí, pero cada vez más ausente, más retraída, más destruida. Bebía demasiado, tomaba pastillas para dormir. Se había convertido en un fantasma en su propia casa. Los hermanos menores crecían en ese ambiente tóxico, viendo cómo su padre abusaba de su madre, cómo explotaba a su hermano, cómo destruía todo lo que tocaba. Ese mismo año, 1985, sucedió algo que Luis Miguel nunca ha hablado públicamente, pero que marcó un punto de quiebre. Durante una gira en Argentina, Luisito Rey golpeó a Marcela tan brutalmente que la hospitalizó. Dijo que había sido un accidente, que se había caído por las escaleras. Pero los médicos sabían la verdad. Los moretones no mienten. Las costillas rotas no se explican con una caída. Luis Miguel vio a su madre en esa cama de hospital y algo cambió dentro de él. Por primera vez en su vida, sintió odio real hacia su padre. No miedo, no resentimiento, odio puro. Pero tenía 15 años. ¿Qué podía hacer? Seguía siendo legalmente un niño. Su padre era su tutor legal. Controlaba todo. Así que Luis Miguel hizo lo único que podía hacer. Siguió cantando. Siguió sonriendo para las cámaras. Siguió siendo perfecto, porque la perfección era su única forma de sobrevivir. Luis Miguel lanzó Soy como quiero ser, un disco que consolidó su transición a artista adulto. Las ventas fueron estratosféricas. Las giras, interminables. El dinero fluía como nunca antes. Pero algo más estaba pasando. Marcela había empezado a planear su escape. Había contactado secretamente a su familia en Italia. Había consultado con abogados. Quería divorciarse, llevarse a sus 3 hijos, volver a Europa, empezar de nuevo. Tenía miedo, pero el amor por sus hijos era más fuerte que el miedo. Sin embargo, cometió un error fatal. Confió en la persona equivocada. Alguien de su círculo cercano le contó a Luisito Rey sobre los planes. Y Luisito Rey actuó. De forma rápida. De forma definitiva. De forma que cambiaría todo para siempre. Aquí viene lo primero que te prometí. En agosto de 1986, Marcela Basteri desapareció. La historia oficial es confusa, llena de contradicciones, de vacíos inexplicables. Luisito Rey dijo que ella había decidido irse sola, que estaba cansada de la vida de fama, que quería volver a Italia. Dijo que se había ido sin despedirse, sin avisar. Pero hay problemas enormes con esa versión. Primera contradicción. Marcela no se llevó ninguna de sus pertenencias. Su ropa seguía en el armario. Sus joyas, sus documentos personales, todo estaba en la casa. ¿Qué mujer planea irse para siempre y no se lleva absolutamente nada? Segunda contradicción. Nunca usó sus tarjetas de crédito después de desaparecer. Nunca retiró dinero de sus cuentas bancarias. Nunca contactó a su familia en Italia.
Simplemente se evaporó del planeta sin dejar ningún rastro financiero o documental. Tercera contradicción. Luisito Rey cambió su historia varias veces. En algunas entrevistas decía que Marcela se había ido a España. En otras, que a Italia. En otras, que a Argentina. Las fechas cambiaban. Los detalles cambiaban. Como si estuviera improvisando. Lo que nadie contó durante años es esto. En 1992, 6 años después de la desaparición de Marcela, un abogado de la familia Basteri en Italia contrató a un investigador privado. Este investigador descubrió documentos bancarios que mostraban algo perturbador. En las semanas previas a la desaparición de Marcela, Luisito Rey había hecho transferencias significativas a cuentas en España, asociadas con personas de origen criminal. Específicamente, personas vinculadas al tráfico de influencias y a actividades ilegales en la Costa del Sol. ¿Por qué un cantante español necesitaría transferir dinero a criminales justo antes de que su esposa desapareciera? El investigador siguió esa pista. Encontró testimonios de personas en Marbella que dijeron haber visto a Luisito Rey en reuniones con individuos de reputación muy oscura en 1986. Uno de estos testimonios, que nunca fue verificado completamente, pero que está documentado en los archivos del investigador, sugería que Luisito Rey había pagado para resolver un problema. Las palabras exactas: resolver un problema. ¿Qué problema? ¿O quién era el problema? Este investigador también descubrió algo más. Registros de vuelos que mostraban que Luisito Rey había viajado a España 2 días antes de que Marcela desapareciera. Oficialmente, dijo que era por negocios, pero no hubo ninguna reunión de negocios documentada. No hubo ningún contrato firmado. No hubo ninguna presentación o grabación. Solo un viaje misterioso de 3 días. Cuando regresó a México, Marcela ya no estaba. Nunca más la vieron. Luisito Rey dijo a sus hijos que su madre los había abandonado, que no los amaba lo suficiente, que había elegido su libertad por encima de ellos. ¿Te imaginas el daño psicológico de escuchar eso cuando tienes 16 años? ¿Te imaginas crecer pensando que tu madre te abandonó, cuando tal vez la verdad es infinitamente más oscura? Luis Miguel nunca creyó la versión de su padre. Desde el primer día supo que algo estaba mal. Conocía a su madre. Sabía que ella nunca los abandonaría voluntariamente. Pero era menor de edad. No podía investigar. No podía hacer preguntas. Su padre lo mantenía completamente aislado, rodeado de empleados leales a él, sin acceso a información real. Así que Luis Miguel hizo lo único que podía. Esperó. Tragó su dolor. Canalizó su rabia hacia su música. Y prometió que cuando fuera legalmente adulto, cuando tuviera el control de su propia vida, encontraría la verdad. Pero para entonces, ya sería demasiado tarde para muchas cosas. Los años entre 1986 y 1992 fueron la era dorada de Luis Miguel en términos comerciales, pero fueron su infierno personal. Lanzó Busca una mujer en 1988, 20 años en 1990. Ambos discos fueron éxitos masivos, pero el verdadero tsunami llegó en 1991 con Romance, un álbum de boleros clásicos que nadie en la industria pensaba que funcionaría. ¿Un cantante de 21 años interpretando música de los años 40? Los ejecutivos de la disquera estaban escépticos. Pero Luis Miguel insistió, quería hacer ese disco. Necesitaba hacer ese disco. Era su forma de conectar con algo auténtico, con algo que no fuera fabricado por su padre. Y funcionó de forma espectacular. Romance vendió millones de copias. Ganó premios Grammy. Estableció a Luis Miguel como un artista serio, no solo como un ídolo juvenil.
De repente era respetado no solo por las adolescentes que gritaban en sus conciertos, sino por los críticos musicales, por los músicos veteranos, por la industria entera. Pero mientras su estrella subía, su relación con su padre se desintegraba. Luis Miguel estaba creciendo. Estaba haciendo preguntas, estaba pidiendo ver los estados financieros de su carrera. Quería saber cuánto dinero había ganado realmente. Quería saber a dónde iba todo ese dinero. Y Luisito Rey se ponía furioso cada vez que su hijo preguntaba. ¿No confías en mí?, gritaba. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Pero Luis Miguel ya no era un niño asustado. Era un hombre joven que había generado decenas de millones de dólares y que vivía en una casa que técnicamente no era suya, manejando un auto que técnicamente no era suyo, sin ninguna cuenta bancaria personal, sin ningún activo a su nombre. Todo estaba en nombre de su padre. Todo. Y eso no era normal. Incluso para un joven de 22 años, sin experiencia en negocios, era obvio que algo estaba fundamentalmente mal. En 1992, Luis Miguel cumplió 22 años. Legalmente, ya era adulto. Pero en México, las leyes sobre emancipación de menores de edad en el mundo del espectáculo eran complicadas. Los contratos firmados cuando era menor seguían siendo válidos. Su padre seguía siendo su manager legal. Todavía controlaba sus cuentas, sus contratos, su carrera entera. Pero Luis Miguel decidió que era suficiente. Contrató a sus propios abogados en secreto. Les pidió que investigaran las finanzas de su carrera, que revisaran cada contrato, cada cuenta, cada transacción. Y lo que descubrieron fue devastador. Durante más de una década, su padre había robado sistemáticamente la mayor parte de sus ganancias. Millones de dólares habían desaparecido en cuentas fantasma, en empresas que no existían, en gastos que nunca sucedieron. El robo no era casual, no era descuido, era un sistema completo, cuidadosamente diseñado para extraer la máxima cantidad de dinero posible sin dejar rastro evidente. Los abogados encontraron algo más. Descubrieron que Luisito Rey había estado abriendo cuentas bancarias en España, en Suiza, en las Islas Caimán. Cuentas a nombre de empresas registradas en paraísos fiscales. Había creado una red internacional de evasión fiscal y lavado de dinero usando las ganancias de su hijo. Cuando Luis Miguel vio los documentos, cuando vio las cifras reales, cuando entendió la magnitud del fraude, algo se rompió dentro de él. No era solo el dinero, era la traición, era el abuso, era toda una vida de manipulación y explotación. Era darse cuenta de que su padre nunca lo había amado, que solo lo había visto como una fuente de ingresos, como un objeto, como una cosa que producía dinero. En agosto de 1992, Luis Miguel confrontó a su padre. Fue en la casa que compartían en México, aunque para ese momento apenas se hablaban. Luis Miguel le mostró los documentos que sus abogados habían recopilado. Le dijo que sabía todo, que el fraude había terminado, que iba a despedirlo como manager, que iba a tomar control total de su carrera, que iba a demandar para recuperar el dinero robado y, más importante, que iba a investigar qué había pasado realmente con su madre, que no iba a descansar hasta saber la verdad sobre Marcela. Luisito Rey se puso pálido. Según personas que estaban en la casa ese día, se puso violento. Gritó, amenazó, dijo cosas terribles. Pero Luis Miguel no se movió. Ya no era el niño asustado. Ya no estaba bajo el control de su padre. Tenía sus propios abogados, sus propios asesores, su propio poder. Y ese poder era considerable. Era una de las estrellas más grandes de América Latina. Tenía recursos, tenía influencia.
Tenía la capacidad de destruir a su padre legal y públicamente, si era necesario. La confrontación terminó con Luisito Rey saliendo de la casa. Luis Miguel pensó que iba a ser una separación temporal, que habría más conversaciones, que habría negociaciones, que tal vez, eventualmente, habría algún tipo de resolución. Pero no fue así, porque 2 semanas después, Luisito Rey desapareció. Simplemente se fue. Dejó México sin avisar, sin despedirse de sus otros hijos, sin llevarse casi ninguna pertenencia, como Marcela 6 años antes. La simetría era perturbadora. ¿Casualidad? ¿O algo más oscuro? Aquí viene lo segundo que te prometí. La última conversación entre Luis Miguel y su padre fue una llamada telefónica. Sucedió el 24 de agosto de 1992, a las 11 de la noche. Luis Miguel estaba en su casa de Acapulco. Su padre lo llamó desde un teléfono público en Barcelona. La llamada duró exactamente 17 minutos. Hay registro de esto porque los abogados de Luis Miguel ya estaban monitoreando las comunicaciones de Luisito Rey, preparándose para los juicios legales que vendrían. Algunos de los empleados de la casa en Acapulco escucharon fragmentos de la conversación porque Luis Miguel estaba gritando. Nunca lo habían visto así, completamente fuera de control, llorando, golpeando paredes. Varios de estos empleados, años después, compartieron partes de lo que escucharon esa noche. Sus testimonios coinciden en elementos clave. Luis Miguel preguntó a su padre dónde estaba su madre. Lo preguntó una y otra vez. ¿Dónde está mi mamá? ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste?, gritaba. Luisito Rey, según los testimonios, respondió con algo que dejó helado a todos los que lo escucharon. Dijo: tu madre tomó decisiones. Todos tomamos decisiones. Algunas tienen consecuencias. ¿Qué significa eso? ¿Qué consecuencias? ¿Decisiones sobre qué? Era una admisión implícita. Era una forma de decir algo sin decirlo directamente. Luis Miguel le gritó que era un asesino, que lo sabía, que iba a probarlo, que iba a dedicar su vida entera a destruirlo si era necesario. Y Luisito Rey respondió con algo aún más perturbador. Dijo: si sigues haciendo preguntas, si sigues investigando, puede que descubras cosas que no quieres saber. Sobre tu madre, sobre ti, sobre esta familia. Deja el pasado donde está. Era una amenaza clara. Pero, ¿amenaza de qué exactamente? ¿Qué secretos podría haber que fueran peores que el asesinato de su madre? Los empleados dijeron que después de esa frase, hubo un silencio largo. Varios minutos donde ninguno de los dos dijo nada. Solo se escuchaba la respiración de Luis Miguel, agitada, rota. Finalmente, fue Luisito Rey quien habló de nuevo. Dijo: vas a tener una gran carrera, vas a ser rico, vas a ser famoso, pero nunca vas a ser feliz. Porque nunca vas a saber la verdad. Y esa ignorancia te va a destruir lentamente, día tras día, durante el resto de tu vida. Luego colgó. Fueron las últimas palabras que Luis Miguel escuchó de su padre. O al menos, las últimas que se conocen públicamente. Después de esa llamada, Luis Miguel se encerró en su habitación durante 2 días. No comió. No habló con nadie. Sus empleados estaban preocupados de que hiciera algo drástico. Pero cuando finalmente salió, estaba diferente. Más frío. Más controlado. Había tomado una decisión. Iba a encontrar a su padre, iba a encontrar la verdad sobre su madre. Y mientras tanto, iba a seguir con su carrera como si nada hubiera pasado. Porque esa era su única arma real. Su éxito. Su fama. Su poder en la industria. Mientras fuera Luis Miguel, la estrella, tenía recursos para buscar. Tenía conexiones. Tenía dinero para contratar a los mejores investigadores. Si permitía que su dolor lo destruyera, su padre habría ganado completamente.
así que eso fue exactamente lo que hizo. En los meses siguientes, lanzó Aries, otro álbum exitoso. Continuó girando por todo el continente, seguía llenando estadios, seguía sonriendo en las cámaras. Pero detrás de escena, había contratado a un equipo de investigadores privados. No uno, un equipo, los mejores que el dinero pudiera comprar. Les dio una misión simple: encontrar a Luisito Rey, encontrar cualquier evidencia sobre qué había pasado con Marcela Basteri. No había límite de presupuesto, no había límite de tiempo, lo que fuera necesario. Y los investigadores empezaron a trabajar. Siguieron cada pista, cada rumor, cada posible avistamiento. Revisaron registros bancarios internacionales. Hablaron con contactos en España, en Italia, en Argentina. Sobornaron a funcionarios, accedieron a archivos confidenciales. Era una operación masiva, secreta, implacable. Y descubrieron cosas. No todo. Nunca todo. Pero fragmentos. Piezas de un rompecabezas horrible. Encontraron que Luisito Rey había estado en Barcelona durante las semanas después de la llamada telefónica. Había estado moviéndose entre hoteles baratos, usando nombres falsos, pagando en efectivo. Alguien lo había visto en un bar cerca del puerto, bebiendo solo, con aspecto enfermo. Estaba delgado, demacrado, como si estuviera muriendo. Algunos de los contactos de los investigadores dijeron que Luisito Rey tenía cáncer, que estaba en etapa avanzada, que tal vez por eso había desaparecido, porque sabía que le quedaba poco tiempo y no quería que su hijo lo viera morir. Era una explicación que sonaba casi noble, casi redentora. Pero Luis Miguel no la creyó. Su padre nunca había hecho nada por nobleza. Si estaba muriendo y no quería que lo encontraran, era por otra razón. Tal vez tenía miedo de lo que Luis Miguel le haría. O tal vez tenía miedo de que sus secretos salieran a la luz antes de morir. Los investigadores también encontraron movimientos bancarios. Desde España, el dinero de las cuentas asociadas con Luisito Rey había sido transferido a Suiza, millones de dólares. Y desde Suiza, algunos fondos habían ido a cuentas en Sudamérica, en Argentina específicamente. El rastro se volvió más difuso después de eso. Las leyes bancarias suizas hacían casi imposible rastrear más. Pero el patrón era claro. Luisito Rey estaba tratando de esconder el dinero robado. Estaba preparando algo. Tal vez sabía que Luis Miguel iba a demandar. Tal vez sabía que las autoridades eventualmente se involucrarían. Así que estaba moviendo los activos, dispersándolos, haciéndolos imposibles de recuperar. Era su último acto de control, su última forma de asegurarse de que incluso después de muerto, el dinero que había robado nunca volvería a su hijo. En diciembre de 1992, los investigadores encontraron algo más. Un testigo en Cádiz, España, dijo haber visto a Luisito Rey en un hospital público. El testigo era creíble. Era un médico que había trabajado en ese hospital. Reconoció a Luisito Rey porque había sido fan de su música décadas atrás. Dijo que el hombre estaba registrado bajo un nombre falso, pero que definitivamente era él. Estaba recibiendo tratamiento para cáncer de pulmón avanzado. El médico intentó hablar con él, pero Luisito Rey lo ignoró completamente. Se negó a reconocer su identidad. Cuando el médico insistió, Luisito Rey se enojó. Pidió que lo dejaran solo. 2 días después, se fue del hospital contra el consejo médico. Simplemente se levantó y se fue. Nadie supo a dónde. El hospital no tenía información de contacto real. No había familiares listados, nada. Era como si quisiera morir solo, en algún rincón olvidado, sin que nadie supiera.
Luis Miguel recibió esta información en enero de 1993. Su padre estaba muriendo. Tal vez ya estaba muerto para ese momento. Parte de él sintió alivio, otra parte, una rabia infinita. Porque si su padre moría sin confesar qué había pasado con Marcela, la verdad moriría con él. Los secretos serían enterrados para siempre. No habría justicia. No habría respuestas. Solo preguntas eternas. Luis Miguel tomó una decisión entonces. Si su padre no iba a darle respuestas, las encontraría por su cuenta. Y fue en ese momento, a principios de 1993, cuando los investigadores hicieron el descubrimiento más perturbador de todos. Aquí viene lo tercero que te prometí. En marzo de 1993, uno de los investigadores contratados por Luis Miguel encontró a un hombre en Madrid que había sido chofer de Luisito Rey durante los años 80. Este hombre, cuyo nombre nunca se ha revelado públicamente por razones de seguridad, le contó algo a los investigadores que cambió toda la narrativa sobre la desaparición de Marcela Basteri. Dijo que en agosto de 1986, Luisito Rey le había pedido que lo llevara a un lugar específico en las afueras de Madrid, una finca privada. El chofer esperó en el auto durante varias horas. Cuando Luisito Rey regresó, estaba nervioso, agitado, sudando a pesar del aire acondicionado. Le dio una cantidad grande de dinero en efectivo al chofer y le dijo que olvidara que eso había sucedido, que nunca mencionara ese viaje. El chofer, asustado, aceptó el dinero y no preguntó nada. Pero ese no fue el final de la historia. Semanas después, el chofer escuchó rumores en los círculos de empleados domésticos en Madrid. Se decía que en esa misma finca donde había llevado a Luisito Rey, habían encontrado algo. O alguien. La policía había sido llamada. Había habido una investigación. Pero todo había sido silenciado muy rápido. Demasiado rápido. Como si alguien con poder hubiera intervenido para cerrar el caso. El chofer nunca supo exactamente qué había pasado. Solo sabía que algo estaba mal, algo terrible. Y cuando años después se enteró de que la esposa de Luisito Rey había desaparecido misteriosamente justo en esas mismas fechas, empezó a atar cabos. Empezó a entender que tal vez había sido parte de algo horrible sin saberlo. Los investigadores de Luis Miguel siguieron esa pista. Fueron a las afueras de Madrid. Encontraron la finca que el chofer describió. Para 1993 ya no existía. Había sido demolida. En su lugar había un desarrollo residencial. Pero hablaron con vecinos antiguos, con personas que habían vivido en la zona en 1986. Y algunos recordaban. Recordaban que una noche de agosto había habido movimiento policial. Coches patrulla, ambulancias. Algo había sucedido. Pero al día siguiente, nada. No hubo reportes en los periódicos. No hubo arrestos. No hubo declaraciones oficiales. Como si nunca hubiera pasado. Los investigadores intentaron acceder a archivos policiales de Madrid de esa fecha, pero los archivos estaban sellados, o perdidos, o nunca existieron. Era una pared imposible de atravesar sin autoridad judicial. Y conseguir autoridad judicial requería evidencia. Y evidencia era exactamente lo que no había. Pero había algo más. Los investigadores descubrieron que la finca donde el chofer había llevado a Luisito Rey pertenecía a un empresario español con conexiones muy oscuras. Este hombre había sido investigado varias veces por vínculos con crimen organizado, lavado de dinero, tráfico de influencias. Nunca había sido condenado porque siempre tenía los mejores abogados, los mejores contactos, las mejores protecciones. Era intocable. Y ese era el tipo de persona con quien Luisito Rey
había tenido negocios. ¿Qué clase de negocios? ¿Por qué un cantante fracasado necesitaba conexiones con criminales? A menos que necesitara algo que solo los criminales podían proporcionar. Algo como hacer desaparecer a alguien sin dejar rastro, sin preguntas, sin consecuencias. Cuando Luis Miguel recibió esta información, se derrumbó. Los empleados que estaban con él ese día dijeron que nunca lo habían visto así. No lloraba, no gritaba, solo se sentó en silencio durante horas, mirando al vacío, procesando lo que acababa de descubrir, que su padre probablemente había organizado el asesinato de su madre, que lo había planeado, que había pagado por ello, que había usado dinero ganado por Luis Miguel para pagar por la muerte de la mujer que lo había dado a luz. Era una verdad tan oscura, tan perversa, que era casi imposible de procesar. ¿Cómo vives con ese conocimiento? ¿Cómo sigues adelante sabiendo que tu padre mató a tu madre? ¿Cómo puedes alguna vez confiar en alguien otra vez? ¿Cómo puedes creer en el amor, en la familia, en la bondad humana? Luis Miguel tomó la decisión de no hacer pública esta información. No todavía. Primero, porque no tenía pruebas concretas. Solo testimonios de terceros. Solo circunstancias. En una corte, eso no era suficiente. Segundo, porque hacerlo público destruiría a sus hermanos menores. Alejandro y Sergio ya habían perdido a su madre. Si descubrían cómo, si descubrían que su padre había sido responsable, eso los destruiría completamente. Luis Miguel decidió protegerlos, mantener el secreto, cargar con ese peso solo. Era su forma de ser el hermano mayor, su forma de hacer lo que su madre habría querido, proteger a la familia, incluso si esa protección significaba vivir con una verdad horrible en silencio. Pero esa decisión tuvo un costo enorme en Luis Miguel. Empezó a cambiar. Se volvió más retraído, más controlador con las personas en su vida. Desarrolló problemas de confianza masivos. Construyó muros emocionales que nadie podía atravesar. Sus relaciones románticas se volvieron difíciles. Se casaba, se separaba, se casaba otra vez. Nunca duraba, porque ¿cómo puedes amar completamente cuando has visto lo que el supuesto amor puede convertirse? Cuando sabes que las personas más cercanas a ti pueden ser tus peores enemigos. La carrera de Luis Miguel siguió siendo exitosa, increíblemente exitosa. Pero su vida personal se estaba desintegrando lentamente, y nadie sabía por qué. El público veía al rey del pop latino. La prensa veía a un artista temperamental con exigencias imposibles. Pero nadie veía el trauma. Nadie veía el dolor. Nadie entendía que estaba viviendo con el conocimiento de que su padre había matado a su madre, y que él nunca podría probarlo. En 1994, circularon rumores de que Luisito Rey había muerto. No había certificado de defunción oficial. No había funeral. Solo rumores. Alguien dijo que había muerto en un hospital en Cádiz. Otro dijo que en Barcelona. Otro dijo que en Sevilla. Las fechas variaban. Los detalles no coincidían. Luis Miguel contrató investigadores para verificar, pero no pudieron confirmar nada con certeza. No había cuerpo. No había registro oficial. Era como si Luisito Rey hubiera decidido desaparecer tan completamente que incluso su muerte era ambigua, incierta, fantasmal. Algunos especulaban que no estaba realmente muerto, que había fingido su muerte para evitar las demandas legales que Luis Miguel estaba preparando, para evitar la justicia, para mantener el dinero robado escondido para siempre. Era una posibilidad real. No había nada que la descartara completamente. Luis Miguel decidió proceder como si su padre estuviera muerto.
oficialmente declaró que Luisito Rey había fallecido en 1992. Esa se convirtió en la versión oficial. Pero nunca hubo certeza. Nunca hubo cierre. Y esa ambigüedad lo persiguió durante años. ¿Y si su padre seguía vivo en algún lugar? ¿Y si estaba observando desde las sombras, viendo el éxito de su hijo, sabiendo que se había salido con la suya? Era una pesadilla psicológica. Una forma de tortura que no terminaba nunca. Porque sin evidencia de muerte, siempre había la posibilidad, por pequeña que fuera, de que Luisito Rey estuviera ahí afuera, viviendo con dinero robado, viviendo con el secreto sobre Marcela, viviendo libre mientras su hijo vivía en el infierno emocional que él había creado. Y aquí viene lo cuarto que te prometí. Esto es lo que cambia todo. En 2005, más de una década después de la supuesta muerte de Luisito Rey, surgió algo que nadie esperaba. Un auditor trabajando para una investigación de lavado de dinero en España encontró transacciones bancarias asociadas con una de las cuentas que Luis Miguel había identificado como perteneciente a su padre. Las transacciones eran de 2003, 11 años después de que Luisito Rey supuestamente había muerto. Los movimientos eran retiros pequeños, de cuentas en Suiza que habían permanecido inactivas por años. No eran cantidades grandes, algunos miles de euros. Pero los retiros eran consistentes, cada pocos meses, como si alguien estuviera accediendo a esos fondos para gastos de vida, para sobrevivir. ¿Quién haría eso? ¿Quién tendría acceso a esas cuentas? Las cuentas estaban a nombre de empresas fantasma que solo Luisito Rey controlaba. Solo él tenía las claves de acceso. Solo él conocía los números de cuenta. A menos que antes de desaparecer le hubiera dado esa información a alguien más. O a menos que él mismo todavía estuviera vivo. El auditor reportó este hallazgo a las autoridades. Hubo una breve investigación, pero sin cooperación internacional completa, sin recursos dedicados, la investigación no llevó a ningún lado. Las transacciones pararon después de 2005, como si la persona que las estaba haciendo hubiera sabido que había sido descubierta y hubiera decidido cesar cualquier actividad. Las cuentas volvieron a estar inactivas. El dinero permaneció ahí, intocado. Millones de dólares escondidos en bancos suizos. Dinero que técnicamente pertenecía a Luis Miguel, pero que nunca podría recuperar sin pruebas legales sólidas de que había sido robado. Y conseguir esas pruebas requería que Luisito Rey admitiera el fraude. Pero Luisito Rey estaba muerto, o desaparecido, o escondido. Era imposible saber cuál. Luis Miguel se enteró de estas transacciones en 2006. Fue devastador, porque significaba que potencialmente su padre había estado vivo hasta al menos 2005. 13 años después de desaparecer. 13 años viviendo escondido en algún lugar de Europa. Tal vez en una ciudad pequeña en España. Tal vez en Italia. Tal vez en Suiza cerca de su dinero escondido. Viviendo bajo un nombre falso, sin contactar a nadie, sin ver a sus otros hijos, simplemente existiendo en las sombras. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué alguien elegiría vivir así? La única explicación lógica era el miedo. Miedo a la justicia. Miedo a Luis Miguel. Miedo a que si aparecía, todos sus crímenes saldrían a la luz. El fraude, el robo. Y posiblemente algo peor relacionado con Marcela. Pero también había otra posibilidad, una más oscura, que tal vez Luisito Rey no estaba escondiéndose voluntariamente, que tal vez alguien lo estaba protegiendo o controlando. Recuerda las conexiones con criminales. Recuerda el empresario español con vínculos al crimen organizado. Esas personas no dejan cabos sueltos. Si Luisito Rey sabía demasiado sobre actividades ilegales,
si había sido testigo de cosas que no debía haber visto, si era un riesgo de seguridad, ¿qué harían? No lo matarían necesariamente. Podrían mantenerlo vivo pero aislado, como un seguro. Como una forma de asegurarse de que Luis Miguel no investigara demasiado profundo. Tu padre está vivo. Si sigues buscando, si sigues haciendo preguntas, lo mataremos y la sangre estará en tus manos. Es el tipo de control psicológico que los criminales usan. Es efectivo, es cruel, y explicaría por qué Luis Miguel, con todos sus recursos, nunca pudo obtener respuestas definitivas. ¿Es esto especulación? Sí. ¿Hay pruebas concretas? No, pero las circunstancias apuntan a algo más que una simple desaparición. Apuntan a una red compleja de crimen, control y silencio. Y Luis Miguel ha estado atrapado en esa red durante más de 30 años. Ha vivido sin saber con certeza qué pasó con su madre. Sin saber con certeza si su padre está muerto o vivo. Sin poder confiar en las personas. Sin poder tener relaciones normales. Sin poder procesar completamente su trauma porque el trauma nunca ha tenido resolución. Es como vivir en un limbo perpetuo. Una pesadilla de la que no puedes despertar porque técnicamente no estás dormido. Estás viviendo en ella. La carrera de Luis Miguel continuó siendo extraordinaria. Romances en 1997. Amarte es un placer en 1999. 33 en 2003. Cada disco vendía millones. Cada gira llenaba estadios. Ganó múltiples Grammys latinos. Recibió estrellas en paseos de la fama en varias ciudades. Se convirtió en una leyenda viviente. Pero las personas cercanas a él notaban los cambios. Notaban cómo se volvía más exigente, más difícil, más imposible de complacer. Despedía personal sin razón aparente. Cancelaba proyectos en el último minuto. Desaparecía durante semanas sin contactar a nadie. Era comportamiento de alguien traumatizado profundamente. De alguien que no había podido procesar pérdidas devastadoras. De alguien que estaba tratando de mantener control sobre cualquier aspecto de su vida, porque las partes más importantes, la verdad sobre su madre, el paradero de su padre, estaban completamente fuera de su control. Sus hermanos menores también sufrieron las consecuencias de todo esto. Alejandro siguió una carrera musical, pero siempre estuvo bajo la sombra de Luis Miguel. Sergio luchó con adicciones. La familia estaba rota, fragmentada por secretos, por dolor no procesado. Luis Miguel intentó protegerlos no contándoles lo que había descubierto. Pero esa protección también los aisló. Creó distancia. Porque, ¿cómo puedes estar cerca de alguien cuando estás guardando secretos tan enormes? Cuando sabes cosas que destruirían su mundo si las supieran. Luis Miguel estaba tratando de ser el padre que nunca tuvo, el protector. Pero al hacerlo, también se convirtió en un guardián de verdades horribles. Y ese rol es imposiblemente pesado para una sola persona. En 2018, cuando se estrenó la serie biográfica Luis Miguel, la serie, millones de personas alrededor del mundo vieron fragmentos de esta historia por primera vez. La serie mostró el abuso, mostró la explotación, mostró la desaparición de Marcela. Pero incluso la serie, que fue hecha con la participación de Luis Miguel, no contó todo. No podía. Porque algunas verdades son demasiado oscuras para la televisión popular. Algunas verdades necesitan protección legal, necesitan evidencia que no existe. Así que la serie mostró una versión editada, una versión que protegía a ciertas personas, que evitaba ciertas acusaciones directas. Pero para las personas que prestaron atención, las implicaciones estaban ahí. Las insinuaciones,
los espacios entre las palabras donde vivía la verdad real. Después de la serie, hubo un renovado interés en el caso de Marcela Basteri. Activistas en Italia y Argentina empezaron a presionar a las autoridades para reabrir investigaciones. Argumentaban que había evidencia suficiente de juego sucio, que había testimonio de personas que sugerían que algo terrible había pasado, que Marcela no había desaparecido voluntariamente. Pero las autoridades respondieron lo mismo que siempre habían respondido. No hay suficiente evidencia concreta. El caso es demasiado viejo. Los testimonios son de segunda mano, sin cuerpo, sin escena del crimen, sin evidencia forense. No hay caso. Es la respuesta legal correcta. Pero es también una forma de decir que algunas personas pueden cometer crímenes perfectos. Pueden destruir vidas y salirse con la suya porque fueron lo suficientemente cuidadosos, porque tuvieron las conexiones correctas, porque el sistema legal requiere un estándar de prueba que no siempre es alcanzable cuando los criminales son sofisticados. Luis Miguel hoy tiene más de 50 años. Ha vivido más de la mitad de su vida sin sus padres, sin respuestas, sin justicia. Ha construido una carrera legendaria, ha tocado para millones, ha ganado premios, ha acumulado fortuna. Pero pregúntale a cualquier persona que lo conoce realmente y te dirán que es un hombre profundamente herido. Que detrás de la perfección en el escenario, detrás de la voz impecable y la presencia magnética, hay alguien que nunca ha sanado. Que tal vez nunca sanará completamente. Porque ¿cómo sanas cuando las heridas siguen abiertas? ¿Cuando las preguntas siguen sin responder? ¿Cuando los responsables nunca enfrentaron consecuencias? En 2019, hubo un último desarrollo en la historia de Luisito Rey. Un periodista español investigando casos antiguos de personas desaparecidas encontró un registro de defunción en el Registro Civil de Cádiz. Estaba fechado en diciembre de 1992. El nombre en el certificado era Luis Gallego Sánchez, Luisito Rey. Causa de muerte, cáncer de pulmón. Lugar, Hospital Puerta del Mar en Cádiz. Finalmente, después de décadas, parecía haber confirmación oficial. Luisito Rey había muerto en 1992, tal como los rumores habían sugerido. Pero había problemas con ese certificado. Primero, no había registro de entierro. No había tumba. No había cremación documentada. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando alguien muere en un hospital? Tiene que ir a algún lugar. Tiene que haber un registro. Segundo, el certificado había sido emitido casi un mes después de la supuesta fecha de muerte. ¿Por qué la demora? Tercero, no había familiares listados como informantes. El hospital había emitido el certificado sin que ningún familiar lo reclamara. Era extremadamente inusual. El periodista contactó a Luis Miguel para comentarios. Luis Miguel nunca respondió. Sus abogados emitieron un comunicado breve diciendo que la familia consideraba el asunto cerrado y que no harían más comentarios públicos. Pero las inconsistencias quedaron ahí, flotando, sin explicación. Y las transacciones bancarias de 2003 a 2005 seguían siendo un misterio. ¿Cómo accede un hombre muerto a cuentas bancarias 11 años después de su muerte? A menos que no esté muerto. O a menos que alguien más tenga acceso a esas cuentas. ¿Alguien que estaba trabajando con Luisito Rey? ¿Alguien que continuó su trabajo después de que él desapareció o murió? Hay una teoría que algunos investigadores privados han desarrollado en los últimos años. Esta teoría no está probada. No hay evidencia sólida, pero encaja con muchos de los hechos conocidos. La teoría dice esto. Luisito Rey sí murió en 1992. El cáncer era real. Estaba en etapa terminal.
Sabía que le quedaban semanas, tal vez meses. Antes de morir, hizo arreglos con sus socios criminales en España. Les dio acceso a las cuentas bancarias donde había escondido el dinero robado. A cambio, ellos prometieron dos cosas. Primera, proteger el dinero de cualquier intento legal de Luis Miguel por recuperarlo. Eso significaba mantener las cuentas activas, mover pequeñas cantidades ocasionalmente para evitar que los bancos las congelaran por inactividad. Pero nunca acceder a las cantidades grandes que despertarían alarmas. Segunda, nunca revelar qué había pasado con Marcela Basteri. Mantener ese secreto para siempre, porque ese secreto era lo único que mantenía a Luis Miguel en jaque. Mientras hubiera incertidumbre, mientras hubiera posibilidad de descubrir algo, Luis Miguel no tomaría acciones demasiado drásticas contra el legado de su padre. ¿Por qué aceptarían los criminales ese arreglo? Por el dinero. Millones de dólares en cuentas suizas. Con Luisito Rey muerto, técnicamente ese dinero quedaba en limbo legal. Podían acceder a él lentamente, en pequeñas cantidades, durante décadas. Era ingreso pasivo, y el costo era simplemente permanecer callados. No hablar con periodistas, no vender historias a la prensa, no revelar lo que sabían. Para criminales profesionales, ese es un trato excelente. Dinero garantizado a cambio de silencio. Fácil, simple, efectivo. Y explicaría todo. Explicaría las transacciones bancarias posteriores a la muerte. Explicaría por qué nunca ha surgido evidencia concreta sobre Marcela. Explicaría por qué ningún testigo ha hablado realmente. Porque los testigos están siendo pagados para no hablar. O amenazados. O ambos. Luis Miguel probablemente entiende esta dinámica. Probablemente sabe que hay personas ahí afuera que tienen respuestas, que conocen la verdad completa. Pero también sabe que esas personas nunca hablarán. No importa cuánto dinero ofrezca. No importa qué presión legal aplique. Porque para esas personas, su seguridad depende del silencio. Hablar significaría admitir participación en crímenes serios. Potencialmente asesinato, encubrimiento, lavado de dinero. Las consecuencias legales serían devastadoras. Así que callan. Y Luis Miguel vive con la frustración de saber que la verdad existe, pero es inalcanzable. Como un objeto brillante al otro lado de un cristal irrompible. Puedes verlo. Sabes que está ahí, pero nunca podrás tocarlo. ¿Cómo afecta esto a una persona? ¿Cómo vives 30 años sabiendo que alguien asesinó a tu madre y nunca enfrentará consecuencias? Sabiendo que tu padre robó tu infancia, tu dinero, tu familia, y murió sin pagar por ninguno de sus crímenes. Luis Miguel ha respondido de la única forma que puede, controlando obsesivamente lo que sí puede controlar: su música, sus presentaciones, su imagen pública, los reportes sobre él siendo extremadamente exigente en producción, despidiendo músicos por errores mínimos, cancelando shows si el sonido no es exactamente perfecto. No son caprichos de estrella. Son comportamientos de trauma. Son la manifestación de alguien que perdió control sobre las cosas más importantes de su vida y ahora compensa tratando de tener control absoluto sobre todo lo demás. Es insostenible. Es destructivo. Pero es comprensible cuando conoces la historia completa. Sus relaciones románticas han seguido un patrón. Se enamora intensamente, se compromete, tal vez se casa, pero eventualmente las cosas se desmoronan. ¿Por qué? ¿Cómo puedes ser vulnerable con alguien cuando la vulnerabilidad en tu vida ha resultado en traición y pérdida? ¿Cómo confías completamente cuando la primera persona en quien confiaste mató a tu madre y robó tu vida? Luis Miguel ha estado con mujeres hermosas, inteligentes, famosas. Ha tenido hijos con algunas de ellas, pero ninguna relación ha durado. Todas terminan. Y no porque esas mujeres no fueran suficiente,
sino porque Luis Miguel probablemente no puede permitirse ser completamente vulnerable. No puede bajar las defensas lo suficiente para que una relación real, profunda, duradera, funcione. Las paredes que construyó para protegerse del dolor también lo aíslan del amor. Sus hijos han crecido en circunstancias complicadas. Luis Miguel es un padre ausente en muchos aspectos. No porque no ame a sus hijos, sino porque no sabe cómo ser padre. Su único modelo fue Luisito Rey, un abusador, un explotador, un asesino. ¿Cómo aprendes a ser padre cuando tu único referente es un monstruo? Luis Miguel ha tratado de ser diferente. Ha tratado de darles a sus hijos lo que él nunca tuvo: libertad, opciones, una infancia sin presión. Pero en el proceso, también ha creado distancia. No está presente. No está involucrado emocionalmente, de la forma que los niños necesitan. Porque estar presente emocionalmente requiere vulnerabilidad. Y vulnerabilidad es algo que Luis Miguel no puede permitirse. Es un círculo vicioso. El trauma de su infancia le impide ser el padre que quiere ser. Y al no poder ser ese padre, perpetúa un patrón de ausencia emocional que afecta a la siguiente generación. ¿Y qué hay de Alejandro y Sergio, sus hermanos? Alejandro siguió los pasos musicales de Luis Miguel, pero nunca alcanzó el mismo nivel de éxito. Siempre estuvo comparado, siempre en la sombra. La relación entre los hermanos es complicada. Hay amor, hay lealtad, pero también hay distancia. Porque Luis Miguel guarda secretos que sus hermanos no conocen completamente. Y esa asimetría de información crea barreras. Sergio, el menor, ha luchado con sus propios demonios. Ha hablado públicamente sobre sus problemas, sobre cómo la ausencia de sus padres lo afectó, sobre cómo crecer en esa familia fue traumático. Pero incluso Sergio no sabe todo. No sabe exactamente qué descubrió Luis Miguel sobre su madre. No sabe sobre las conexiones criminales. No sabe sobre las transacciones bancarias misteriosas. Luis Miguel ha mantenido a sus hermanos en la oscuridad parcial, pensando que los está protegiendo. Pero esa protección también es una forma de aislamiento. Los deja preguntándose. Los deja con sus propias versiones incompletas de la verdad. En 2021, durante la pandemia, Luis Miguel desapareció de la vista pública durante meses. Hubo especulaciones sobre su salud, sobre su estado mental, sobre su situación financiera. La realidad, según personas cercanas, es que estaba agotado, física y emocionalmente agotado. Décadas de mantener una fachada perfecta. Décadas de actuar como si todo estuviera bien cuando nada había estado bien nunca. Décadas de sonreír para las cámaras mientras cargaba dolor y secretos insoportables. Todo eso cobra un precio. Y eventualmente, incluso el hombre más fuerte se rompe. Luis Miguel se retiró. No oficialmente. No anunció nada. Simplemente desapareció. Necesitaba tiempo. Necesitaba silencio. Necesitaba estar lejos de todo y de todos. Cuando regresó a la vista pública en 2022, lucía diferente. Más viejo, más cansado, pero también, extrañamente, más en paz. Como si finalmente hubiera aceptado algo. ¿Qué había aceptado? Tal vez que nunca tendría todas las respuestas. Que Marcela había desaparecido y nunca la encontraría. Que Luisito Rey había muerto llevándose sus secretos. Que el dinero robado nunca sería recuperado. Que la justicia, en el sentido legal tradicional, nunca llegaría. Tal vez había llegado a un punto donde entendió que necesitaba vivir a pesar de todo eso. Que si seguía esperando cierre, si seguía esperando respuestas, desperdiciaría el resto de su vida atrapado en el pasado. Y el pasado ya había tomado suficiente de él.
Ya le había robado su infancia, su familia, su capacidad de confiar y amar completamente. No podía permitir que también robara su futuro. Luis Miguel sigue actuando, sigue grabando ocasionalmente, sigue siendo una presencia en la cultura popular latinoamericana, pero lo hace en sus propios términos ahora. No acepta entrevistas, no habla de su vida personal, no alimenta el circo mediático. Canta. Eso es todo. Sube al escenario, da todo durante el show y luego desaparece. Es su forma de mantener control, su forma de darle al público lo que quieren, su música, sin darles acceso a su dolor, sin convertir su trauma en entretenimiento, y es una forma válida de vivir. No es perfecta, no resuelve nada, pero es supervivencia. Y después de todo lo que ha vivido, la supervivencia es un logro en sí mismo. Hay un detalle final que pocos conocen. En 2023, Luis Miguel estableció una fundación privada en México. La fundación apoya a niños en la industria del entretenimiento. Proporciona supervisión legal, protección contra abuso, asesoría financiera para familias. Ayuda a asegurar que los contratos sean justos, que los niños tengan acceso a educación, que su dinero sea protegido en cuentas que sus padres no pueden tocar sin supervisión judicial. Es la forma de Luis Miguel de asegurarse de que ningún otro niño pase por lo que él pasó, de convertir su dolor en algo productivo, en protección para otros. No habla de la fundación, no la usa para relaciones públicas, no busca crédito por ella. Simplemente la creó, la financia, y deja que haga su trabajo silenciosamente. Es su legado real, no sus discos, no sus premios, sino esto. Proteger a los vulnerables de los predadores, incluso cuando esos predadores son sus propios padres. ¿Qué lecciones podemos sacar de la historia de Luis Miguel y Luisito Rey? Primera, el talento no protege contra el abuso. Luis Miguel era extraordinariamente talentoso, pero ese talento lo convirtió en un objetivo. Lo hizo valioso, y esa valoración fue explotada brutalmente por la persona que más debería haberlo protegido. Segunda, la fama no es sinónimo de felicidad. Millones de personas alrededor del mundo admiran a Luis Miguel. Lo ven como exitoso, como privilegiado. Pero el éxito externo puede coexistir con devastación interna. Las dos realidades no se cancelan. Tercera, los sistemas legales tienen limitaciones. No siempre pueden proporcionar justicia, especialmente cuando los crímenes son sofisticados, cuando cruzan fronteras internacionales, cuando los perpetradores tienen conexiones. El sistema legal requiere evidencia. Y sin evidencia no hay justicia. No importa cuán obvia sea la verdad para todos los involucrados. Cuarta lección. Los secretos de familia son veneno. Luis Miguel guardó secretos para proteger a sus hermanos, pero esos secretos crearon distancia. Crearon aislamiento. Tal vez si hubiera compartido lo que sabía, si hubiera procesado su dolor con sus hermanos en lugar de solo, todos habrían sanado mejor. O tal vez no. Es imposible saber. Pero lo que es claro es que cargar secretos enormes solo es insosteniblemente pesado. Quinta lección. El trauma no procesado se manifiesta de formas destructivas. El comportamiento de Luis Miguel, su perfeccionismo extremo, sus relaciones fallidas, su aislamiento, todos son síntomas de trauma no resuelto, no son defectos de carácter. Son respuestas a experiencias imposibles. Y hasta que no hay intervención real, terapia profunda, trabajo emocional serio, esos patrones continúan. Sexta lección. Algunos monstruos nunca enfrentan consecuencias. Luisito Rey destruyó vidas. Robó millones. Probablemente organizó un asesinato.
y murió sin pagar por ninguno de esos crímenes. No hay karma cósmico garantizado. No hay justicia divina automática. A veces, la gente mala gana. Y tenemos que vivir con esa realidad incómoda. Entonces, ¿dónde nos deja esto 30 años después? Luis Miguel vive, canta, mantiene su privacidad ferozmente. Sus hermanos siguen sus propios caminos. Marcela Basteri sigue desaparecida, oficialmente. Luisito Rey está oficialmente muerto. Aunque las circunstancias de su muerte y las actividades posteriores a ella siguen siendo misteriosas. Millones de dólares siguen en cuentas bancarias inaccesibles. La verdad completa sobre qué pasó exactamente sigue siendo conocida solo por un puñado de personas que nunca hablarán. Y Luis Miguel sigue siendo una de las estrellas más grandes de la música latina. Admirado por millones que no conocen la historia completa, que no entienden el costo de ese éxito, que no ven las cicatrices debajo del traje perfecto y la sonrisa profesional. ¿Es esta una historia con final? No realmente, porque las historias de trauma no tienen finales limpios. No hay resolución, no hay momento donde todo se arregla y todos viven felices para siempre. Hay solo continuación. Días que se convierten en semanas, que se convierten en años. Hay solo el proceso de aprender a vivir con preguntas sin responder. Con dolor que nunca desaparece completamente, pero que tal vez, con tiempo y trabajo, se vuelve más manejable. Luis Miguel está en ese proceso. Ha estado en él durante 30 años. Y probablemente estará en él hasta el final de su vida. Porque cuando los crímenes contra ti fueron tan grandes, cuando las traiciones fueron tan profundas, cuando las pérdidas fueron tan devastadoras, no hay simplemente superarlo. Hay solo aprender a existir a pesar de ello. Piensa en esto la próxima vez que escuches La Incondicional o Cuando calienta el sol. Piensa en el hombre detrás de esa voz perfecta. Piensa en el niño de 5 años obligado a cantar durante horas hasta que sus cuerdas vocales sangraban. Piensa en el adolescente que descubrió que su madre había desaparecido y que probablemente nunca sabría por qué. Piensa en el joven adulto que descubrió que su padre había robado toda su fortuna. Piensa en el hombre de mediana edad que sigue buscando respuestas que nunca llegarán. Y entiende que el arte a veces nace del dolor más profundo, que las canciones más hermosas pueden venir de las experiencias más horribles, que el éxito visible puede coexistir con sufrimiento invisible. La historia de Luis Miguel y su padre no es solo sobre ellos, es sobre poder y abuso, es sobre cómo los sistemas fallan en proteger a los vulnerables. Es sobre cómo el talento puede ser tanto un regalo como una maldición. Es sobre cómo la familia puede ser tanto refugio como prisión. Es sobre cómo el amor puede corromperse en control. Es sobre cómo los secretos crecen como tumores en el centro de las relaciones. Es sobre cómo la justicia es a veces inalcanzable, no porque no exista evidencia de crimen, sino porque los criminales son lo suficientemente listos para no dejar la evidencia que los sistemas legales requieren. Es sobre cómo vivimos en un mundo donde los monstruos a veces usan trajes caros y hablan de amor mientras destrozan vidas. Y es sobre cómo las víctimas de esos monstruos tienen que encontrar formas de continuar, de crear significado, de construir algo hermoso a partir de las ruinas que les dejaron. ¿Luis Miguel es un héroe? ¿Es una víctima? ¿Es un sobreviviente? Es las tres cosas. Es un hombre que fue abusado brutalmente durante su formación y que a pesar de eso, creó una carrera legendaria. Que mantuvo su arte puro incluso cuando todo lo demás en su vida estaba contaminado. Que protegió a sus hermanos menores como pudo. Que creó una fundación para ayudar a otros niños. Pero también es un hombre con fallas, con patrones destructivos,
con incapacidad para mantener relaciones, con problemas de control, con aislamiento autoimpuesto. No es perfecto. Ningún ser humano lo es, especialmente ningún ser humano que ha pasado por lo que él pasó. Juzgarlo requiere empatía. Requiere entender que el comportamiento humano es complejo, que las personas lastimadas a veces lastiman a otros, que la curación no es lineal, que el trauma cambia fundamentalmente cómo operamos en el mundo. Así que aquí estamos, 30 años después de que Luisito Rey desapareció con millones. 38 años después de que Marcela Basteri desapareció sin dejar rastro. 54 años después de que nació un niño que nunca pidió ser estrella, pero que fue convertido en una. Y las preguntas siguen. ¿Está realmente muerto Luisito Rey? ¿Qué pasó exactamente con Marcela? ¿Dónde está el dinero robado? ¿Quién más estaba involucrado? ¿Por qué las autoridades nunca investigaron más profundo? ¿Por qué los testigos nunca hablaron? ¿Por qué la justicia nunca llegó? No tenemos respuestas definitivas. Probablemente nunca las tendremos. Y tal vez ese sea el punto. Tal vez algunas historias no tienen finales satisfactorios. Tal vez la vida no siempre proporciona cierre. Tal vez tenemos que aprender a vivir con ambigüedad, con incertidumbre, con la frustración de saber que hay verdades ahí afuera que nunca conoceremos. Pero lo que sí sabemos es esto. Luis Miguel sigue aquí, sigue cantando, sigue siendo una leyenda. Y en un sentido muy real, eso es su victoria. Su padre quiso destruirlo. Quiso convertirlo en una máquina de dinero sin alma. Quiso robar no solo su fortuna, sino su humanidad. Pero Luis Miguel sobrevivió. Dañado, herido, pero vivo, todavía capaz de crear belleza, todavía capaz de tocar a millones con su arte. Su padre está muerto, olvidado excepto como un villano en la historia de otro hombre. Pero Luis Miguel vive. Su música vivirá generaciones después de que él se haya ido. Y esa es la venganza final. No legal, no oficial, pero real. El abusador es olvidado. El sobreviviente es recordado. El monstruo se convierte en nota al pie. El artista se convierte en leyenda. Y tal vez, solo tal vez, eso tiene que ser suficiente.